de haber comenzado con el plan Auge. Desde abril. Perfecto, Fresia. Muchísimas gracias por esa información. Buenos días. Nos vemos, buenos días. Bueno, vamos a hablar y analizar de un tema que está largamente en la agenda en el mundo. Tiene que ver con la crisis de inmigrantes que ha aumentado de manera considerable en Europa, un flagelo, por llamarlo de alguna manera, que se repite en diferentes partes del mundo, así según la Unión Europea. Un 70% de las personas que intentaron entrar en 2015 lo hicieron de manera ilegal. Vamos a analizar justamente este tema y para ello nos acompaña Cristian Parker, que es doctora en Sociología de la Universidad de Santiago, a quien agradecemos, Cristian, acompañarnos esta mañana para darle un vistazo a este fenómeno que aparentemente sí se ha intensificado en estos meses con numerosos episodios que han costado la vida, además de muchos migrantes que entran a través de métodos muy arriesgados. ¿Qué explicación te das tú de esta situación, que es algo respecto a lo cual Europa ha hecho muchas veces la vista gorda porque necesita a los migrantes para hacer los trabajos mal pagados que los europeos no quieren hacer, pero que de pronto se pone más seria, cierra fronteras y habla de esto como un flagelo? Así es, buenos días, José. El tema de la migración es un tema que ha estado creciente en el último tiempo. El problema en los últimos meses se ha agudizado. Pero yo diría que el tema de migración es un tema de la agenda internacional que debe preocuparnos enormemente. Y no solo en Europa, ¿no? Es también, por cierto, en Estados Unidos y en una serie de otras partes del mundo. El problema en Europa es precisamente los flujos migratorios que se generan a causa de la inestabilidad, la crisis y la guerra en el Medio Oriente. Y también la situación en Europa del Este, la situación en Ucrania, etcétera. Entonces, eso ha presionado, ¿no?, de manera más significativa a flujo de gente que, como dices tú, de manera a veces increíble, muy arriesgada, trata de cruzar la frontera. Ahora, en Europa el problema es que la situación de la crisis europea, reflejada en su mayor magnitud por lo que sucede con Grecia, etcétera, plantea una situación de expectativa. La población, digamos, de alguna manera no quiere tener mayores dificultades, y sobre todo cuando se producen estas migraciones ilegales, ¿no?, que generan cantidades de problemas a la población local. Cristian, vemos que hay intentos desesperados, gente que muera, ¿no?, tratando de llegar. En los últimos días hemos visto dos casos en particular de quienes tratan de pasar desde Francia a Inglaterra. Hemos visto muchísimos casos de gente que en pateras desde el norte de África trata de llegar a distintos países de Europa. Usted mencionaba también el caso de Cuba, por ejemplo, hacia Estados Unidos. ¿Qué hay en el trasfondo de eso desde el punto de vista más sociológico respecto a la desesperación de personas que ven como única posibilidad el llegar a un país más desarrollado o a un continente que se supone tiene mayores posibilidades de darles oportunidades de vida? Lo que pasa es que crecientemente bueno, la migración hay que entenderla desde el punto de vista de lo que los teóricos llaman el push-pull, o sea, de lo que genera los factores de atracción, pero también lo que genera los factores de expulsión. O sea, ¿por qué la gente emigra? En su propia situación, en su propio país, pero también porque tiene expectativa en el otro país de tener mucho mejores condiciones. Ahora, lo que sucede es que en el mundo globalizado que estamos viviendo, con todo el tema de la tecnología, de las comunicaciones y el transporte, se hace mucho más fácil, por una parte, tener comunicación y por otro lado, transportarse, movilizarse. O sea, la movilidad es creciente. Entonces, este último tiempo, lo que sucede es que las situaciones de crisis se han ido multiplicando en distintos rincones del mundo, digamos. Entonces, los flujos migratorios generalmente son desde situaciones menos desarrolladas a situaciones más desarrolladas, o sea, países subdesarrollados a países. Sin embargo, por ejemplo, ahora se constata que la migración sur-sur ha incrementado enormemente, ¿no? Y eso es por situaciones de desplazamiento
Muchas veces desplazamientos también forzados por situaciones de inestabilidad política, por situaciones de guerra, de violencia. Claro. Para entender, generalmente ha sido sur-norte, o sea, hacia los países más desarrollados, desde los países... Generalmente ha sido desde los países subdesarrollados, los países pobres a los países ricos. Los países ricos. Pero ahora también está haciendo mucho entre sur-sur, países pobres, por ejemplo, en África, es tremendo. Claro, países que en estos momentos están con guerras, donde la gente trata de salir hacia donde sea, y una de las posibilidades es justamente ir hacia algún país vecino. En algunos casos, como le mencionaba, poniendo en riesgo no solamente la vida de una persona, sino que incluso la de sus hijos. Hemos visto casos de papás que mandan a sus hijos, incluso solos, chiquititos, guaguitas, ¿no? Con tal de que puedan llegar hacia el otro lado, lo que da cuenta ahí de un nivel de desesperación gigantesco. Hay un problema, yo diría, por una parte, de mayor expectativa de que en la otra situación yo voy a estar mejor, pero por otro lado también de mayor angustia de la situación actual. Yo necesito salir de aquí a como ahora, Cristian, la estrategia de Europa en general, tengo la sensación yo, para evitar este fenómeno, ha variado algo, por lo que tú dices, es muy difícil finalmente controlar que esto no se siga produciendo de manera masiva, de manera peligrosa, que termine siendo el Estado que no recoge al migrante que está en la patera, en la balsa, que se ahoga, que termine siendo, desde el punto de vista de la imagen también pública internacional, perjudicado. La estrategia está siendo más bien iniciar la mirada más razonable, yo veía, que es intentar ayudar a controlar, a evitar o moderar los problemas de origen, ¿no es verdad?, en los países desde los cuales estos migrantes se ven obligados por desesperación, por violencia, por pobreza, en fin, por una serie de cosas, a tener que irse. Y en eso parece que es la nueva lógica de la Unión Europea como nuevo acuerdo para atacar este tema de raíz, desde las causas y no desde las consecuencias, que son muy difíciles. Así es. Se trata de controlar el flujo migratorio desde su origen, desde donde la gente tiene la motivación para emigrar. El problema es que esa estrategia ha fracasado. Además ha fracasado. Sí. O sea, pensemos lo que significa, por ejemplo, los intentos de estabilidad en muchos países africanos. Pensemos lo que significa, por ejemplo, la crisis siria. Pensemos lo que significa la crisis en Ucrania. Por supuesto. Sí. Todas las soluciones políticas a nivel internacional que han buscado solucionar esas temáticas, el problema de ISIS, ¿no? el Estado Islámico, ¿no? Entonces, digamos, la comunidad internacional está de alguna manera atrapada, y en este caso Europa está sufriendo estas consecuencias, en una situación que por un lado es de crisis económica, están tratando de solucionar, y la crisis de la Unión Europea misma, y los conflictos internacionales que generan estos flujos migratorios que tienen una presión incluso de las que pueden, con Europa bastante en crisis. ¿Tú dirías que Europa sigue necesitando una migración con un país con países como continente, incluso Europa, que envejece y envejece, que requiere sangre nueva, que haga trabajos que los europeos por estatus y por formación no están disponibles para realizar? ¿Sigue necesitando de aquello? Ese es un hecho demográfico. O sea, Europa, todos los países europeos, cual más cual menos, tienen una situación de una pirámide poblacional donde la población más adulta, mayor, está creciendo y necesitan mano de obra, y mano de obra más joven. Entonces, todos los países europeos, cual más cual menos, requieren y necesitan. Si uno ve las estadísticas, ¿no es cierto?, Alemania, Francia e Inglaterra son de los países que más reciben migrantes en todo el mundo, ¿ya? Bueno, Estados Unidos es el primero, pero... Claro, son las tres economías más grandes de Europa las que tú mencionas. Exactamente, pero coincide también que requieren mano de obra. Ahora, el problema es que se les ha ido de las manos, ¿no? La migración hoy día es un fenómeno que es incontrolable en muchos sectores del mundo, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes temas que las naciones debieran abordar. Las Naciones Unidas tiene mecanismos a través de los cuales trata de regular, trata de controlar esto, pero no olvidemos otra cosa, otro factor. El tema de migración también está influido por lo que es el tráfico de personas, hoy día el Día Mundial del Tráfico de Personas, que es un fenómeno primo hermano de la migración ilegal. O sea, lo que pasa es que son verdaderas mafias, ¿no?, que se organizan para el transporte ilegal de personas, ¿no?, abusando, explotando a la gente. Y por otro lado, muy ligado con eso es la trata de personas, ya sea para trabajos esclavos o semiesclavos, y para el comercio sexual. Exacto.
Entonces, principalmente afecta a las mujeres en exactamente. ese sentido. Cristian, ¿qué pasa después, no? Una cosa es estos intentos por llegar hacia países más desarrollados que vemos permanentemente, y después lo que tiene que ver con la integración o falta de integración de los migrantes en los países donde llegan. Hemos visto en Europa conflictos muy significativos en términos de la falta de integración de varias generaciones ya que llegan ahí, pero finalmente se generan ahí choques muy significativos que terminan en algunos casos con ciertos estallidos de violencia. Claro, lo que pasa es que en la medida en que crece la cantidad de personas extranjeras en una determinada país, en una determinada situación, genera una presión sociológica, demográfica, cultural, política, etcétera, que inevitablemente va a producir algún tipo de conflicto. Ahora, el problema es cómo se regulan esos conflictos, cómo se canalizan. Y yo creo que los mecanismos de canalización han estado fallando precisamente porque, por una parte, hay una incapacidad de los países de ofrecer suficientes puestos de trabajo y ofrecer suficientes condiciones de integración, pero por otro lado hay una creciente xenofobia, ¿no? Que se está incrementando en muchos países en Europa, nacionalistas, sí, incluso racismo, antimigración, racismo, que se han incrementado desgraciadamente y que están, yo diría, generando condiciones para que crecientemente el fenómeno migratorio, que debiera ser tomado como un fenómeno positivo en el sentido del enriquecimiento y la diversidad, está siendo un conflicto cada vez mayor para estos países. ¿Y qué tan relevante ha sido en eso el factor religioso, por ejemplo, en el caso europeo? El factor religioso yo diría que es un factor que juega, sin duda. Sin embargo, yo diría que no es el único factor, ¿no? O sea, el factor religioso juega en la medida en que hay también una creciente percepción, ¿no? Totalmente prejuiciada de que cierto tipo de religiones no son aceptables, por ejemplo, el Islam, ¿no? Entonces, poblaciones de origen islámico que llegan a Europa, ¿no? Tienden a ser un poco prejuiciadas, tienden a ser discriminadas, pero también hay sencillamente una discriminación que va más allá de lo religioso, que es sencillamente de carácter racial. Tiene razón la Andrea en un sentido. El factor religioso también significa, en esta suerte de guerra occidente-islam que se ha instalado en el mundo, que Europa viva en una suerte de inestabilidad permanente y de miedo permanente frente a eventuales ataques terroristas de gente que se activa estando o habiendo migrado y que forma parte finalmente de células terroristas, y eso ha ocurrido varias veces, ¿no es verdad? Y forma parte de lo que yo te digo como hay un tema, terrorcillo de fondo. No, claro, ciertamente el fenómeno migratorio también tiene un aspecto... Eso puede generar una anti-inmigración focalizada, tiene un aspecto de seguridad. Tiene un aspecto de seguridad que es de los dos lados. Seguridad nacional de cada país y seguridad de los migrantes por otro lado también, porque también hay que asegurar la seguridad de quienes están migrando. Entonces, el tema de la seguridad nacional, ¿no? Se incrementa en la medida en que hay una política de los grupos terroristas de infiltración, ¿no? Y de reclutamiento, ¿no? No olvidemos que el Estado Islámico está tratando de reclutar, y de hecho hay un contingente muy importante en el Estado Islámico que viene de países occidentales, y que viene incluso de gente que no es de origen árabe o musulmán, sospechoso, y que por lo tanto los recluta. Entonces, si bien es cierto, está influido el tema con la migración, no es exclusivamente por la migración que se genera mayor incremento de inseguridad terrorista. Tampoco hay que estigmatizar al tema migratorio, digamos, ligándolo exclusivamente con esta situación de seguridad. Bien, Cristian Parker, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Gracias, que esté muy bien. Muy buenos días, gracias. Adiós. Bien, seguimos avanzando. Estable dentro de su gravedad está Manuel Contreras, internado